Buen día, iglesia, y a todos los amigos que nos escuchan, que tienen la bendición de recibir este mensaje. A usted, Dios y Padre Creador, damos honor, gloria, alabanza y adoración de la magnificencia, la excelencia, la perfección y lo extraordinario de la persona del Señor Jesús, quien ha sido glorificado y exaltado por obra de su Espíritu Santo en todo su ministerio aquí en la tierra, y sigue siendo patente, pues nunca nos ha abandonado. Estás con nosotros. Dios y Padre Creador, también le damos gracias de haber tenido el privilegio de recibir de Él, la persona de Jesús, a viva voz, el mensaje de su Evangelio. Ahora y siempre debemos tener puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Sí, menospreciado fue, y toda nuestra esperanza está en él, el que resucitó, el que ahora está sentado a la diestra de nuestro Dios y Padre. Desde luego, ahora y en forma eficaz es confirmado el mensaje que se trae a su iglesia, a través del registro de su palabra, pero aún más poderoso con la guía de su Espíritu Santo. Esta vez lo haremos con los hechos de los apóstoles, de sus apóstoles. Sí, amados hermanos, por ello les anuncio, estaremos recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, dando inicio a una serie de exposición de las dos cartas a los tesalonicenses. Recibámoslas como que si fueran para nosotros. Pudiera usted preguntarse qué mensaje hace bien a nuestras vidas, específicamente a razón de la circunstancia o el momento en que vivimos. Y usted está en todo su derecho, porque yo también lo hago. De hecho, a nuestro Dios y Padre le he preguntado, ¿qué debo conocer, saber y hablar de su palabra? Pues esto es en oración y guía de su Espíritu Santo. Aún así, si se trata es de predicar y recibir la palabra de verdad, también contamos con una máxima que dice que toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está por allá en la segunda carta a Timoteo. Pablo le daba instrucciones a ese colaborador fiel. Sí, bueno, el mensaje es que en el mundo, hermanos, en el tiempo de ayer como hoy, gran parte de la población han estado padeciendo una inminente separación hacia Dios. Y evidentemente incitados por el diablo a su idolatría. Consecuencia de ello, el derecho a la ejecución de sus planes más perversos, dando origen a los homicidios, pestes, hambrunas, persecuciones, entre otros que afligen a toda la humanidad. Insisto, y es determinante nuestra razón de vivir. Como ayer, igual que hoy y en lo que ha de venir, es dejar toda idolatría y volver la mirada a el único verdadero Dios. Esta carta, ayer escrita a los tesalonicenses, residentes de la ciudad de Tesalónica, ubicada en Macedonia, hoy, hermanos y amigos venezolanos, los que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, reciban como propicio de la acción de Dios, como cuando fue dado a Pablo en visión un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo,
ven a Macedonia y ayúdanos. Hoy comenzaremos a conocer la historia de este pueblo que un día estuvo sumergido en la idolatría, atrapados por las artimañas de Satanás, pero que también en respuesta favorable recibió de la gracia y gloria de Dios. Amados hermanos, ¿qué consideras si hoy somos los que entendemos la visión que tuvo Pablo? Imaginemos un momento. Un varón venezolano puesto en pie rogándole y diciendo: ven a esta casa, a esta ciudad. Considerando la historia, Tesalónica, nombre de la ciudad que en tiempos antiguos era Terma, debido a las aguas termales que había en la región de esta ciudad. Eso era por eso. Sobre esa bahía hay una playa bien bonita. Yo la busqué por internet cómo es en la actualidad. Pero en el año 315 antes de nuestro Señor Jesucristo, hubo una persona, Casandro, quien reedificó en una nueva ciudad junto a Terma. Y después que lo hizo, le dio el nombre de Tesalónica, que era el nombre de su esposa, hija de Filipo de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno, nada más. Fue allí donde también el persa Jerjes tuvo su base naval cuando invadió Europa. Y hasta en tiempo del Imperio Romano era uno de los principales astilleros del mundo. También sus habitantes fueron fieles a los romanos, hecho en todos sus asuntos bélicos, políticos, por lo cual se le concedió el privilegio de tener el estatus de ser una ciudad libre, es decir, que disfrutaba de la libertad en sus asuntos de gobierno. Era como en cierta medida autónoma. Bajo su nombre moderno de Salónica, en la actualidad es la segunda ciudad más prominente de Grecia y lugar de considerable importancia desde los ámbitos político, militar y económico. Pero para la época, en esa ciudad ya existía una highway, lo que llaman en los Estados Unidos así de esa forma, pero aquí nosotros lo conocemos como una autopista. Se conoce como la Gran Vía Egnatia, que conducía desde Roma y que atravesaba todo el Imperio Romano. Tesalónica era una ciudad de mucho comercio y rodeada de tierras fértiles que proveían productos agrícolas. Además, era un puerto natural de gran actividad marítima en el mar Egeo. La gente que trabaja en la marina mercante conoce, el movimiento comercial que existe en toda esa zona, en el Mediterráneo, y de gran productividad, de gran movimiento económico. Hacia el final de la influencia romana, Tesalónica fue una fortaleza contra las diferentes invasiones y tomas de la ciudad. Después de la Primera Guerra Mundial, para 1918, ya con el nombre de Salónica, fue una base importante de operaciones militares. También, solo Tesalónica y Roma han conservado hasta hoy en día su importancia e influencia como en los tiempos antiguos de la época de Pablo. En aquel momento, bajo el Imperio Romano, Pablo, conservando la visión impartida del varón macedonio, debe haber visto mucho más que un continente para Cristo. Desde Troas de Alejandrina, Pablo, Silas y Timoteo, por el poder de Dios, habían sido comisionados a iniciar un viaje. Esto debemos saberlo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas,
y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 16:10. Cuando llegaron a Macedonia, original del reino en tiempos de Alejandro Magno, trabajó en Filipos. El primero llega a esa ciudad, que había recibido su nombre de Filipo, el padre de Alejandro. Y cito su palabra: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hechos 16, 11 al 12. Esto debemos saberlo. Fue una entrada triunfal a Macedonia. Muchas señales y prodigios a través del poder del Evangelio de Dios. Muchas personas se arrepintieron. Unos sanados, otros liberados, y bastantes se convirtieron. Pero la cizaña, haciendo fuerte oposición, traducida en alborotos de la población, lo que produjo por parte de las autoridades fue el encarcelamiento y azotamiento de Pablo y Silas allí en Filipos. Pero también conocemos que a medianoche ellos que habían sido encarcelados cantaban himnos a Dios, donde también sabemos ocurrieron grandes señales y prodigios. Un terremoto que movió todo el edificio, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas, fueron libres de muerte, más salvación para todo el que creyó al Evangelio de Cristo. Pablo y Silas claramente fueron restaurados de esos azotes, pues no vacilaron en avanzar a Tesalónica, mas lleno de gozo pensarían que no se trataba de un país ni de un continente, sino de un mundo para Cristo. Y por eso cito la palabra: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17 del 1 al 6. Ahora bien, para Pablo, lo que sucedió en Tesalónica tuvo una importancia fundamental. Predicó en la sinagoga de ellos 3 sábados consecutivos. Hermano, sabemos que Pablo no desaprovechaba la oportunidad para predicar el Evangelio, para predicar a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo a todos sus compatriotas, a todos los que fuesen judíos, llámese fariseos, saduceos, no perdía esa oportunidad.
lo que quiere decir que no permanecería allí más de 3 semanas. Tuvo un exitazo tan señalado que los judíos se enfurecieron y le suscitaron tantos problemas que Pablo tuvo que salir disimuladamente de la ciudad y con peligro de muerte partió hacia Berea. Fíjense, hermano, que tomamos conciencia de que igual, pues, el Señor Jesús o parecido, porque el Señor Jesús ha sido extraordinario. Vino a predicarle a los suyos. Y Pablo tomó ese mismo celo de predicarle a los suyos. Pero fíjense que una respuesta parecida a la que se le hizo al Señor Jesús. En cierto modo, muchos sí se convertían, siendo de la nacionalidad de Judá. El pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Así como otros que al igual estaban allí, pues al escuchar este mensaje, dejaban la idolatría, dejaban todo y se convertían al Señor. Bueno, resulta que en Berea sucedió lo mismo y de allí Pablo tuvo que dejar atrás a Timoteo y a Silas y proseguir su ida hasta Atenas. Sin embargo, con mucha inquietud pidió a Timoteo que volviera a Tesalónica y luego llegara a Corinto para poder establecerse allí, logrando por un tiempo de, se dice que 18 meses, un año y medio, y desde donde pudo escribir estas estimadas con seguridad sus 2 primeras cartas. Esto con el informe que le trajo Timoteo acerca de la iglesia de Tesalónica, el cual fue altamente favorable, pues los creyentes abundaban en la fe, en misericordia y correspondía al deseo de Pablo. A todo aquel que predica este evangelio, hermano, tenemos el deseo de ver esa transformación. Y Pablo, al igual también como hacía en sus viajes misioneros, tenía por costumbre volver a visitar a las iglesias, saber de ello, saber del crecimiento, hacer los aportes necesarios. Pero veamos el desenlace, veamos lo que tenemos que saber del porqué de esta carta. Una de las cosas que más ha inquietado, a mí me ha inquietado en este pasaje, son las 3 semanas en las que él allí reposó. En el día de reposo predicó el evangelio en la sinagoga de ellos, a los que asistían judíos, griegos, también prosélitos, son los que están allí, pues que son personas que buscan meterse en una religión y de donde hubo una conversión por el poder de la predicación del evangelio. Y luego, recuerden, de algunos otros se generó tal alboroto que tuvo que salir desde Tesalónica. Preguntémonos, ¿era posible hacer tal impacto en un lugar solamente en 3 semanas? Así como para que el cristianismo prevaleciera tan profundamente que ya no fuera nunca eliminado. Si así fue, entonces no era un sueño irrealizable el que todo el imperio romano fuera ganado para Cristo. Otra, que es muy natural, hacernos esta pregunta. ¿O era necesario trabajar meses o quizás años para una obra perdurable, en crecimiento, como la que nosotros esperamos? En tal caso, hemos conocido cómo ha logrado penetrar el cristianismo en todo el mundo a través de la historia. Tesalónica era un caso piloto y Pablo estaba ansioso por saber cómo se desarrollarían las cosas allí. Y así también somos nosotros. Sí, hermanos, no es cualquier cosa.
solo piense y planifique hacer la predicación del Evangelio de forma pública en su urbanismo, en este municipio, pues, o en una ciudad, en la ciudad más desarrollada de Venezuela. Imagínese eso, planificar y organizar, hacerlo. Pues debemos saberlo, hermano. Hoy, en días de confinamiento por esta pandemia, mucho menos es posible. Es por ello que hemos decidido aún más y con más motivos confiar a nuestro Dios y Padre todo para seguir avanzando en su voluntad. Por el momento tengamos presente una de las metodologías a la que tuvo que hacer uso Pablo: el mensaje escrito, la carta o epístola. Imagínese tan valioso recurso. Él, al igual que nosotros hoy en día, hermano, estaba ansioso de ver en persona y compartir. Eso, bueno, pues eso es sabroso y eso y más, aunque sus viajes misioneros eran arduos, pero no hay nada como tener un contacto y hablar con las personas y compartir. Pero hay momentos que también fueron adversos a través de la historia y se tuvo que hacer uso de varios recursos, y en este caso muy valioso. Es como usted poder tener hoy a su disposición un teléfono inteligente, mi hermano, con la disponibilidad, eso sí, de conexión a la red, porque esos aparaticos, si no tenemos conexión, no sirven para mucho. Ayer igual, en medio de tantas adversidades, de tantos problemas, de estar aislado o no poder tener contacto personal, Pablo y sus hermanos hicieron uso de la tinta, papel y sus medios potenciales de conexión, no por megas precisamente, sino por tierra o mar, es decir, envíos a pie, a caballo o en barco. Y déjenme decirles, mis hermanos, que nada, bueno, nada fácil. Así como nos cuesta hoy a nosotros tener esos instrumentos, esos recursos y también el costo de esos servicios, ayer no fue menos. He aquí una expresión de hacer saber aún en medio de las adversidades, dando honra y gratitud a Dios, la confirmación de perseverar en la oración y el regocijo del fruto de la obra. Esto se pone de manifiesto en estas breves líneas de la primera carta a los tesalonicenses. Y cito, mis hermanos: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Por causa del Evangelio, algunos quizás, o solo unos pocos parecidos a Pablo, Silvano o Timoteo. Esto es meramente lo que en muchos de los casos nos sucede y debemos saberlo. En primer lugar, nos cuesta sufrir las aflicciones y adversidades, pero este es el gran precio de la fe, un gran costo. En ejemplo más entendible, sufrir la angustia de, primero, obtener los resultados a favor de lo que esperamos. Segundo, por el tiempo de respuesta a los cambios y necesidades. Tercero, por las transformaciones necesarias en nuestras vidas, en nuestro entorno y aún más importante, del crecimiento y el fruto de las buenas obras en la iglesia. El de consolar, asistir,
ayudar, colaborar, también integrarse, alistarse, atentos al llamado para toda buena obra. Esto es fruto de la fe, evidencia de los que creen, por lo cual hemos sido convertidos a Dios. En segundo lugar, nos cuesta sufrir las aflicciones y adversidades, pero este es el precio del amor a un gran costo. En ejemplos más entendibles, trabajar por amor al arte. Nos toca trabajar para ser útiles. Nos toca trabajar para comer y vivir. Trabajar para dar sin esperar nada a cambio. Sufrir el desprecio de familiares, amigos, vecinos, conocidos y de los no conocidos también. En muchas ocasiones llegamos a ser los objetos de burla, señalamientos, blasfemias y en algunos casos persecución y prisión. En tercer lugar, nos cuesta sufrir las aflicciones y adversidades, pero este es el precio de la esperanza a un gran costo. En ejemplo más entendible, este posiblemente sea el nivel más alto del grado de locura para el mundo. Perseverar en la fe del poder del Evangelio de nuestro Dios y Padre. Esto debe ser el primordial y mayor motivo de nuestra razón de vivir. Sí, lo único que debe contar para nosotros en gran manera como padres, hijos, familia, sabiendo que hemos sido dotados de dones y talentos para ser laboriosos en todos los ámbitos. Nuestras vidas cobran un verdadero sentido cuando los presentamos a disposición para servirle y ser hallados siervos útiles y de su agrado. Esto es mantener una esperanza viva a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Es decir, en su vida y obra, el poder de la resurrección y su próxima gloriosa venida en justicia. Así debemos saberlo. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Amén y amén.